Buenos días, estimados televidentes. Sean bienvenidos a su noticiero informativo favorito, Noticiero Pedagógico. Mi nombre es Andrea Baiza y siempre es un gusto poderles informar acerca de cómo se está desarrollando la educación en nuestro país. Ya que a pesar de que estemos afrontando una situación tan difícil como lo es una pandemia, la educación no ha cesado en ningún momento. Por lo que en esta ocasión vamos a tratar el tema de las reformas educativas salvadoreñas. Pero, ¿qué es una reforma educativa? Bueno, por reforma educativa comprendemos que son el conjunto de decisiones y acciones tomadas con el propósito deliberado de cambiar los insumos, procesos y protocolos del sistema educativo. En cuanto a la historia de las reformas educativas en El Salvador, esta se ha sustentado en las demandas de los modelos económicos surgidos en el escenario internacional y asumidos por los gobiernos de los países periféricos o dependientes de las economías altamente desarrolladas. Así, una reforma educativa es producto de un esfuerzo por ajustar los sistemas socializadores con la producción de bienes materiales y culturales que demanda el desarrollo socioeconómico en cada sociedad. Ahora, al saber toda esta información, nuestras periodistas van a desarrollar cuáles son las reformas educativas que se han dado en nuestro país. En primer lugar, le doy las palabras a Jacqueline Luna, que va a tratar la primera reforma educativa. Nos vamos contigo, Jacqueline. Muchas gracias, Andrea. Y en este reportaje les estaré hablando acerca de la reforma educativa de 1940, que esa plantea un avance muy importante en la materia pedagógica. Pero por medio del decreto ejecutivo del Plan y Programa de Educación Primaria de 1937, se dio por estructurada la educación básica en El Salvador. Este decreto incluía las asignaturas a desarrollar, sus contenidos y los objetivos a alcanzar. La estructuración del sistema educativo salvadoreño se limitó a 6 grados de educación básica. Principalmente, la visión del general Martínez era la de procurar a la amplia mayoría conocimientos básicos, estos para ofrecer a la patria un tipo humano mejor, apto para servir y mejor dispuesto a cooperar al progreso nacional. Conformidad a la Constitución Política en vigencia de 1939, la enseñanza se decretó libre según los siguientes principios. La enseñanza primaria debería de ser obligatoria, pues estos ciudadanos, el Estado y los municipios están obligados de manera especial a incrementarla, costeando a las escuelas necesarias al respecto. En ellas la educación debe de ser gratuita. En los establecimientos costeados o subvencionados por el Estado o los municipios, la enseñanza ha de ser laica, ya que la imparten las escuelas públicas o privadas. Estas estarán sujetas a la vigilancia y el control del Estado. A partir de la reforma de 1940 se conciben los fines y objetivos de la educación nacional. Aquí fue donde se creó el Ministerio de Educación, el cual se encargó de desarrollar la reforma del sistema educativo y se asignó mayor presupuesto a la educación. Y hasta aquí concluyo con mi reportaje y volvemos a los estudios. Muchas gracias por su reporte, Jacqueline. Ahora ya sabemos más acerca de la primera reforma educativa que se dio en nuestro país. A continuación veremos cuál fue la que siguió, con nuestra compañera Jennifer. Adelante, Jennifer. Así es, la segunda reforma educativa fue la de 1968. La educación se somete a una nueva reestructuración con el objetivo de ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Se le dio prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Los sectores estratégicos fueron la educación, la agricultura y la industria. Hubo una modificación, la educación básica obligatoria aumentó de 6 a 9 años, se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron tácticas para reducir el analfabetismo en los mayores de 14 años. La nueva estructura apuntaba a contribuir a transformar la realidad y satisfacer las demandas del desarrollo económico por medio de la modernización del aparato productivo, lo que traería el desarrollo social y por lo tanto el desarrollo sociopolítico. No obstante, no se prestó atención a la tensa situación que se vivía en el territorio salvadoreño, expresada en el aumento de la violencia institucionalizada, en la falta de espacios democráticos, la fricción entre los gobiernos salvadoreños y hondureños, llamada la guerra del fútbol,
y la desigualdad del crecimiento económico de los países centroamericanos. Esta reforma se hizo cuando el intento de integración del mercado común centroamericano había fracasado la estructura productiva, lejos de absorber los cuadros técnicos, ya que comenzaba a desplazar mano de la obra, agudizando el desempleo. Este es mi reporte, regreso contigo a los estudios. Excelente, muchísimas gracias, Jennifer. A continuación, la tercera reforma educativa en nuestro país, que está a cargo de Crisia Aragón. Gracias, Andrea, es un gusto saludarle. Ahora bien, ¿usted conoce acerca de la reforma educativa de 1995? Aquí le hablaremos un poco sobre eso. En esta se establecieron objetivos, como por ejemplo aumentar el capital humano para una economía global, el inculcar valores y actitudes para consolidar la paz, la enseñanza de la tolerancia y entendimiento. Consiste en la sociedad democrática y transmitir conocimientos y tecnologías que permitan romper ese círculo de pobreza. Se propusieron muchos objetivos, como por ejemplo aumentar el acceso, mejorar la calidad de enseñanza, reformar la administración educativa, y todos estos aspectos eran de una manera positiva para la reforma de 1995. Para mejorar la calidad de la educación se propuso una reforma curricular, acompañada de entrenamiento para los profesores para mejorar sus capacidades y su pedagogía. La reforma curricular se basó en el diseño de programas de estudio, pensando en el perfil del estudiante, la cual se esperaba que él cumpliese, de manera en que el énfasis debe de estar en el aprendizaje y no en la enseñanza del maestro ni en el programa que actualmente se tenía en 1996. Las herencias de las reformas educativas dadas en el país se pueden observar en profesionales adultos que aprendieron y se formaron en metodologías diferentes a las actuales y que de alguna u otra manera inciden en el proceso de aprendizaje de los niños y de los jóvenes. Este sería mi reportaje. Regreso contigo al estudio, Andrea. Muchas gracias, Crisia. Sin duda, nos hemos beneficiado mucho acerca de la información que nos ha brindado. A continuación, y para finalizar, veremos la última reforma educativa que se dio en nuestro país, que está a cargo de nuestra reportera, Melissa Delgado. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Andrea. En efecto, yo les hablaré un poco sobre la reforma educativa de 1999 a 2001. En la ley de la carrera docente y la Ley General de la Educación, aprobadas en 1996, la Administración hace énfasis en la necesidad de sostener los cambios generados en el sistema educativo mediante el impulso de reformas de segunda generación, orientadas a mejorar sensiblemente la calidad de la educación. El Ministerio de Educación hace énfasis en las acciones de apoyo pedagógico para el docente por medio de la creación del asesor pedagógico, así como la capacitación docente por medio de la creación del sistema de desarrollo profesional docente y en el fortalecimiento de recursos tecnológicos y creación de los centros de recursos de aprendizaje para educación básica y media. Posteriormente, en la reforma educativa del año 2001-2004, luego de los terremotos de enero y febrero del 2001, el Ministerio de Educación enfoca sus energías en la reconstrucción de centros educativos afectados y buscar estrategias para evitar la deserción escolar. Esta gestión realizó un énfasis en la mejora de infraestructura, dotando de materiales didácticos, laboratorios, libros y computadoras por medio de bonos. El programa Escuela 10 propuso un sistema de fortalecimiento a la gestión institucional pedagógica, en la evaluación y el liderazgo en centros educativos de excelencia. Hasta aquí mi reporte. Devuelvo la señal hacia los estudios. Gracias, Andrea. Feliz día. Muchas gracias, Melissa, y a todas nuestras periodistas que han desarrollado esta investigación. Hemos visto cuáles son las reformas educativas que se han dado en nuestro país y cómo la educación se ha ido adaptando según ellas. Así que muchísimas gracias por la atención prestada. Y recuerden que nada detiene a la educación. Así es, la segunda reforma educativa fue la de 1968. La educación se somete...
reforma educativa fue la de 1968. La educación se somete a una... Solo se corta. No. Dice, Una hora después. en esta ocasión 2 horas después. está pasando. Hoy sí ya. Esta es la última. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Noticiero, noticiero, noticiero. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ay, ya. Programa que en la actualidad se tenía. Esto fue en... Allá se van a oír las cacerolas. Este hecho ha quedado invisiblemente en la materia de no hace ciencia. Este hecho ha quedado invisibilizado. En 1937 se dio 2000 años más tarde. Gracias, Andrea. Y la reforma educativa borra los ciudadanos, pues esta, el Estado y los municipios están obligados de manera especial a incrementarla, costeando a las escuelas necesarias invisiblemente en la materia de las La visión del general Martínez era la de procurar a la amplia mayoría conocimientos básicos generales para ofrecer al... Gracias, Andrea. Y bueno, continuando con mis reportajes acerca de... Hasta aquí mi reporte, Andrea. Gracias. Hasta aquí mi reporte. Centros educativos afectados y buscar estrategias para evitar la deserción escolar. Esta gestión realizó un énfasis en la mejora Posteriormente, en la reforma educativa del año 2001 al 2004, el Ministerio de Educación centros educativos afectados y buscar estrategias para evitar la deserción escolar. Esta gestión realizó un énfasis en la mejora de infraestructura, dotando de materiales didácticos, laboratorios, libros, ¡Cállate!